Unidos Podemos en Común Podem en María. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández. Gracias, presidente. Traemos otra vez la Nacional 634 a esta comisión. Ya la tratamos en varias ocasiones a su paso por la comarca lucense da Mariña, como la iniciativa anterior, ¿no? La misma comarca, que está muy maltratada en cuanto a infraestructuras, pero esta vez traemos la 634 trasladada al territorio coruñés, en concreto al municipio de Curtis, para plantear y abordar la problemática que presenta a su paso por este ayuntamiento. Tiene numerosas deficiencias que acumulan años de espera sin que ningún Ministerio de Fomento tenga activado las medidas oportunas. En una respuesta a esta diputada de finales de abril de este año, el Ministerio de Fomento anterior se limitaba única y exclusivamente a negar la siniestralidad de dicho tramo para, a continuación, además, justificar la falta de medidas para solventar una situación de inseguridad vial que lleva años de demandas y de reivindicaciones por parte de los vecinos y vecinas de Curtis. El hecho es que ha sido calificada como una auténtica trampa mortal. En menos de un año, en 2017, perdieron la vida 4 personas en la Nacional 634 y se produjeron diversos accidentes con personas heridas. Si Fomento se molestase en hablar con los vecinos de la zona, le dirían que esa carretera mete medo. Es un vial que soporta un importante volumen de tráfico con constante trasiego de vehículos pesados. Se calcula que más de 9.000 vehículos pasan a diario por esa área. Y más allá de la retórica de guión del Ministerio sobre tramos de concentración de accidentes, la realidad es tozuda y existen problemas de seguridad vial que llevan tiempo sobre la mesa sin que se solucionen. Las denuncias de los habitantes cuentan con una larga trayectoria de reivindicaciones, vienen desde el 2004. El anterior Ministerio negó, como digo, siempre la siniestralidad que dicho departamento sí que reconocía años atrás. Incluso llegó a licitar un contrato de consultoría en 2005 para la construcción de pasos inferiores, pasarelas peatonales y vías de servicio en esa área con el objetivo de reducir la siniestralidad. Por lo tanto, hay un cambio de versión sistemática dependiendo quién esté en el Ministerio. El punto más problemático de este vial se sitúa en el kilómetro 676, conocido como el cruce de Sesmonde, donde se ha producido el mayor número de accidentes mortales. Aunque forma parte del municipio de Vilasantar, es el tramo que da acceso al núcleo urbano de Curtis. Lo mencionamos porque es un ejemplo de dejadez por parte de Fomento, puesto que se han planificado pasos subterráneos que siempre se han quedado en la nada. La situación sigue igual y la misma dejadez se observa en cuestiones que son objeto de esta proposición no de ley. Aunque Fomento haya dicho que lo contrario en su respuesta a abril a esta diputada, las vías de servicio de la Nacional 634 en Curtis están en estado de absoluto abandono debido a la falta de mantenimiento. Y es fácil comprobarlo con conducir un rato por la zona. Verán que están ocupadas por más arbolada que en muchas ocasiones roza los camiones a su paso. De facto, Fomento está incumpliendo, y hay que recordar aquí, esto es importante, sobre todo en esta época en que los incendios en Galicia están llamando a la puerta, es importante denunciar que Fomento está incumpliendo la normativa de la Xunta en materia de incendios, puesto que por ley debe haber una distancia de separación de los árboles en relación a las carreteras. Debe proceder a la limpieza de las vías de servicio en línea con lo contemplado en la Ley 3/2007 de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia y la Ley 7/2012 de Ley de Montes de Galicia. No puede ser que los vecinos estén siendo multados por no limpiar las fincas mientras Fomento no hace nada con lo que es de su competencia. No puede situarse la Administración en un estatus diferente al exigido a muchos particulares en cuanto a la limpieza de sus fincas. Precisamente una de las peticiones de los vecinos y vecinas es que se abran las vías de servicio a ambos lados de la Nacional 634, iniciativa que posibilitaría el tránsito de los vehículos agrícolas también, evitando así que tengan que circular por la carretera. Previamente tendría Fomento que llevar a cabo las pertinentes actuaciones de limpieza. Este es el primer punto de nuestra proposición no de ley. Esta cuestión que estamos exponiendo es una constante en los temas a abordar en la corporación local. Ha habido coincidencia total entre los grupos municipales en demanda de la mejora de esta carretera nacional. Por eso esperemos que hoy se llegue a acuerdo en cuanto a nuestra iniciativa. Nos extraña otra vez que el Partido Socialista esté intentando dar pasos para atrás, un cambio en la redacción, propone un cambio en la redacción para no comprometerse. Y bueno, yo quiero preguntarle al Partido Socialista si este va a ser el nuevo estribillo, el nuevo recurso del Partido Socialista en cuanto a las enmiendas.
ponerse en la actitud que mantenía el Partido Popular hasta ahora. Esperemos que no. Y además, creemos que el segundo punto de su enmienda lo único que trata es de pasar la pelota a la Xunta y al Concello cuando la competencia es claramente de Fomento. Por eso le pedimos al Partido Socialista que asuma su posición de Gobierno y que siga defendiendo lo que defendía mientras estaba en la oposición en múltiples iniciativas junto con este grupo parlamentario. Muchas gracias, señora Fernández. A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra